Lo tengo Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, Jorge Rial, desde Radio 10, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Bueno, uno cree, desde la ignorancia, bueno, ahora viene el frío, chau dengue. ¿Cómo está la situación, Nicolás? Sí, estamos en un momento muy grande, una epidemia muy importante. Es cierto que cuando hay epidemias, hemos tenido una muy fuerte en el 2015-16, en el 19-20 y esta de ahora, que en la provincia de Buenos Aires tiene un poco menos cantidad de casos acumulados de la que fue en el 20, pero el pico es más alto, es decir, en pocos días hay más cantidad de casos. Y uno espera siempre que para las últimas semanas de marzo, ahora se tiene un poquito de calor, las primeras de abril, es el momento más grave porque es donde hay más población de mosquitos que están contagiadas, porque fueron acumulando contagios por parte de los viajeros que durante todo el verano fueron llegando. Así que esperamos que cuando empiece a bajar un poco más la temperatura, en general cuando esté por debajo de los 17, 18 grados, no eclosionan los huevos y entonces empieza a disminuir la población de mosquitos. Pero también es un momento muy importante para tomar medidas, el momento en que las medidas que uno puede tomar en su casa, en su lugar de trabajo, con sus hijos, tienen un impacto de eficacia muy grande. Las medidas son reducir los mosquitos, básicamente. Claro. Evitar tener reservorios de agua, sobre todo ahora cuando llueve y se junta en un lugarcito que tenga algo de agua acumulada o un bebedero para las mascotas. Eso hay que cambiarlo todos los días, tratar de no tenerlo. Y usar repelente, ¿no? Repelente todas las veces que se pueda. A los chicos hay que mandar a la escuela con repelente, porque, bueno, eso reduce las posibilidades de ser intoxicados, ¿no? Claro, eso es importante, los repelentes es importante, sí. Hay que ponerle, te tenés que poner también cuando salís, todo, y descacharrar, que suena una palabra rara, pero es eso, que es eso básicamente, Nicolás, ¿no? No dejar ningún recipiente con agua. Sí, los mosquitos vuelan muy poco, vuelan menos de 200 metros del lugar donde nacieron, entonces, si hay mosquitos en nuestra casa, es muy probable que esté el reservorio donde nació, donde están los huevitos, o en nuestra casa o en la casa del vecino al lado. Así que si nosotros hacemos el trabajo de descacharrar nuestras casas y la de los vecinos, reducimos el riesgo de tener dengue nosotros, que es muy importante. Y los síntomas, porque a veces se lo confunde con arranca como si fuese gripe también, pero hay síntomas muy notables que tienen que ver, creo que con el dolor de cuerpo, sí. Fiebre alta, ¿no, Nicolás? Sí, hay una cuestión que es de las virosis, que es el malestar general, la fiebre, pero en el caso del dengue y el chikungunya, que también hay en este año, hay mucho dolor articular, especialmente las articulaciones proximales, que serían, por ejemplo, los hombros y la cintura, mucho dolor, nosotros técnicamente le decimos astenia, mucho cansancio, uno se siente realmente mal, tirado, cansado. Eso se puede parecer a la gripe, pero es más fuerte, y la gripe suele tener el foco de vías aéreas, ¿no? Uno, además de eso, tiene el catarro, los mocos, que de la garganta, que en el dengue no hay. Al dengue se le suele sumar también cefalea. Esto es el dengue común. Bien. El riesgo, ustedes saben, es el dengue cuando es la segunda aparición de dengue en una persona que ya tuvo en unas epidemias anteriores por un tipo de virus de dengue distinto. Por ejemplo, circuló el dengue 1, el dengue 2, el dengue 4. Supongamos que uno se contagió con el dengue 4 en otra oportunidad y ahora se contagia con el dengue 1, podría suceder lo que se conoce como dengue grave o dengue hemorrágico, que es cuando es un tipo distinto de dengue. Eso, aquel que haya tenido dengue antes, máxima preocupación en descacharrado y uso de repelente. Claro. Nicolás, ¿cómo estás? Acá Nazarena Lomagno te saluda. Entre los infectados, al menos en la provincia de Buenos Aires, e incluso fallecidos, ¿hay un rango etario en particular, alguna condición en común que vos digas, bueno, acá hay que poner el ojo? Tenemos un solo fallecido en la provincia y 3 casos graves, de los cuales ya se recuperaron los demás. El fallecido es una persona que venía contagiada de Bolivia y llegó muy grave a internarse, así que el diagnóstico fue retrospectivo. Supimos que era dengue después de lo que le había pasado. Y en general los que más se contagian son los que más circulan. Claro. Suele suceder eso con las enfermedades. La población más activa es la que tenemos más porcentaje de contagiados. Y en casos los graves tampoco se asocian tanto con cuestiones particulares, han sido muy pocos los graves, pero cómo se lleva la morbilidad, claro, aquel que tenga más debilidad corporal va a ser más difícil sostener o va a ser más doloroso o más sufriente ese cuadro, claro, pero por suerte los casos graves son muy pocos. No es como el COVID, digo, que si tenías alguna patología anterior o algo te afectaba más.
No. El principal riesgo para un cuadro grave es haber tenido dengue antes, claro, de otros serotipos como contaba recién. Claro. Te llevo a la rosca política un poco más, Sí. ahí, Nico, porque ustedes, la semana pasada estuvimos con Kicillof en Argenzuela, en C5N, y da toda la impresión que Axel se prepara para al menos un intento por ir por la reelección. No pareciera haber en el horizonte internamente demasiados postulantes para confrontarlo, por ahora al menos, y en ese contexto me imagino que uno supone que si la gestión tiene una revalidación en las urnas, el proyecto sanitario se va a revalidar. Ustedes hicieron la semana pasada un congreso interesante en donde se planteó esto de armar un plan quinquenal de salud, algo que remite a la historia del peronismo también. ¿En qué consiste esto y cómo fue el debate ese? Sí, la verdad que fue una jornada, 3 jornadas hermosas que se vivieron en el Mar del Plata, con más de 10.000 trabajadores y trabajadoras de la salud participando, 1.500 trabajos científicos. La verdad que fue una cosa muy linda. Nos juntamos en este contexto, este Congreso de Salud de la provincia, además de la presentación de los trabajos de los trabajadores de la salud, nos juntamos con 107 secretarios de salud e intendentes de los municipios para rubricar un acuerdo que tiene que ver con la planificación a mediano y largo plazo del sistema de salud. Escribimos y pautamos un plan quinquenal que tiene como objetivo volver a integrar el sistema de salud, porque hoy, ustedes lo saben, bueno, vos lo sabés muy bien porque sos un conocedor del sistema, no es lo mismo el sistema de salud en un municipio que en otro, si uno tiene una social que otra, depende de las edades, el poder adquisitivo. Lo que nosotros tenemos que lograr es que el derecho a la salud sea igual para todos y para todos, para lo cual hay que volver a articular e integrar los sistemas de financiamiento, las normativas, la regulación, establecer lo que nosotros llamamos líneas de cuidado, es decir, bueno, cuáles son las prioridades para todo el sistema de salud y cómo atender estas prioridades, qué hacemos con el cáncer, qué hacemos con las enfermedades cardiovasculares. Bueno, sobre todo eso hubo muchísimo trabajo, hay un documento escrito y hay un proceso de trabajo que se empieza a generar a partir de ahora para empezar a implementarlo, para que haya un acuerdo de colaboración. Pongamos cosas como muy concretas. Si uno vive en un distrito chiquito, quizás tener un servicio de neurocirugía es insostenible para el municipio. Pero en la región, entre 4 o 5 municipios, ya pasa a ser sostenible, en términos de volumen de población, pero impagable para el presupuesto municipal. Bueno, entonces la provincia financia, organiza, pone las reglas y hace que los servicios ya no sean solo municipales, que no haya barreras de acceso por cobro, sino que sean accesibles para todos. Parte de eso fue lo que se fue pautando, discutiendo, estableciendo las reglas para que esto pueda suceder. Nada puede pasar de un día para el otro, pero estamos ya en un camino para hacer que el derecho a la salud sea igual para todos y para todas. Bien. Nicolás, lo último, la estructura que se montó a partir de la pandemia, ¿cómo está hoy? ¿Se amplió, se sostiene? Digo, desde el presupuesto. Sí, del presupuesto se sostiene, fue eso muy interesante porque, bueno, en principio tuvimos que invertir mucho para tener más trabajadores, los trabajadores eran necesarios en el sistema, así que los fuimos capacitando para las funciones que ahora necesitan, pasado del COVID, y están trabajando en el sistema. Invertimos, por ejemplo, en triplicar las camas de terapia intensiva, y eso nos permitió, por ejemplo, aumentar los turnos quirúrgicos. Ahora estamos pudiendo operar muchos hospitales por las tardes, porque antes la cama de terapia intensiva era un limitante en post-quirúrgicos, a donde lo sacaban después del paciente de operarlo. Hicimos, por ejemplo, un banco de prótesis, que es una inversión gigante. La provincia hoy le da prótesis para que se fractura, que necesita una ortesis, una prótesis, igual que si tuviera prepago o obra social, y eso también nos aumentó mucho la cantidad de cirugías traumatológicas que se hacen. Para eso también tenemos que primero recuperar los quirófanos y con la terapia intensiva también. Así que todo eso viene funcionando. Los hospitales modulares se han ido transformando en hospitales, en algunos lugares para cuestiones de traumatología y en otros para cuestiones de rehabilitación. Así que están todos también en funcionamiento. Y la verdad que sí, todo lo que se invirtió, por suerte eso fue un planteo inicial del gobernador. Sabíamos que se iba a invertir mucho dinero y que hacía mucha falta y hacía tiempo en el sistema de salud. Así que todo lo que se puso tenía que poder utilizarse, y ahora el presupuesto se está asignando sobre todo a reformas edilicias en hospitales que llevan mucho tiempo sin obra, sin separación, y que en los 2 años de pandemia tampoco podemos ponernos a arreglar salas o a cambiar techos cuando teníamos el hospital al 110%, ¿no? No. Ahora estamos haciendo esa inversión que están todos los hospitales en obra para recuperar la cuestión de edilicia. Perfecto. Nicolás, te agradezco mucho la charla. Abrazo grande. Por favor, a ustedes, abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.